Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta. Muchas gracias por la presentación, señora secretaria. Saludo respetuosamente a las señoras senadoras y senadores. Este es un debate sumamente importante y me voy a referir a las cuestiones constitucionales acorde a la invitación que he recibido. Particularmente deseo explicar la reforma constitucional de 1994, que tuvo entre sus grandes objetivos profundizar la descentralización del poder. Esto se llevó adelante a través de tres grandes capítulos de la reforma. En primer lugar, lo vinculado específicamente al federalismo, donde ahí hay que analizar, en primer lugar, las cuestiones institucionales y políticas, luego los aspectos fiscales, después los económicos, los sociales y culturales. Es decir, un completo programa, un nuevo diseño federal, de federalismo moderno, asentado en maduras relaciones interjurisdiccionales e intergubernamentales. El segundo gran capítulo fue reconocer el gran principio de la autonomía municipal, porque todos sabemos que no hay una verdadera república federal sin municipios autónomos, vigorosos y participativos. Fue muy importante en este sentido lo consignado en el artículo 123 de la Constitución Nacional. El tercer gran capítulo es lo que yo creo tal vez la creación más audaz de la reforma, el otorgamiento de un nuevo estatus constitucional a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto ha sido especialmente reconocido a nivel del federalismo comparado mundial. Terminé el año pasado con un debate importante en la Universidad de Melbourne, donde fui invitado para el análisis de los problemas municipales dentro de la teoría del federalismo, y obviamente que la solución de 1994 en relación al artículo 129 ha sido un verdadero mojón a nivel internacional, y la prueba de ello es que la Ciudad de México antes se llamaba Distrito Federal y ahora se llama la Ciudad de México porque 20 años después los mexicanos siguieron exactamente el modelo nuestro. Así que en definitiva, esto es lo que hace la reforma. Yo me tengo que detener ahora específicamente dentro de la cuestión del federalismo y en particular del federalismo fiscal. El objetivo de la reforma fue transitar de un federalismo dual o competitivo a lo que se llama un federalismo de coordinación o concertación. Esto es lo que ha ocurrido incluso a nivel mundial, y la reforma del 94 avanza en estos aspectos. Particularmente se observa la importancia del federalismo de concertación en lo fiscal y en el tema más decisivo que tiene el federalismo argentino por su urgencia, que es obviamente la cuestión de la coparticipación impositiva, porque todos nosotros sabemos lo que ha ocurrido en la historia argentina en esta situación. Sabemos que en definitiva se han centralizado los ingresos, pese a lo que fueron en su momento los avances por la ley 23.548, que todavía está parcialmente vigente, y nosotros sabemos que por los pactos fiscales, por decretos, por leyes inconstitucionales, en violación precisamente del artículo 75, inciso 2 de la Constitución, al cual me voy a referir en detalle, nosotros aquel avance de 1988 lo hemos transformado en la actualidad en que más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal, lo cual explica no solo la violación de la Constitución, sino también el grado de dependencia económica, política y social de las provincias con respecto al llamado gobierno federal. En esta materia tan importante y tan decisiva, la reforma establece con claridad lo siguiente: solo por vía de concertación se puede avanzar, lo cual significa este complejo procedimiento. Primero,
acuerdo entre el presidente y los gobernadores sobre las cuestiones de coparticipación. Segundo, participación del Congreso, empezando por el Senado, que tiene que aplicar, que tiene que aprobar cada sistema de ley convenio por una mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Y luego de eso viene la aprobación por parte de las legislaturas. Este procedimiento que hace de la coparticipación una cuestión esencial y en base al espíritu de concertación y de acuerdo, fue definida con toda precisión por un jurista y ex convencional constituyente de la Nación, Héctor Masnata, que al hablar del sistema de la ley convenio, la definió con toda precisión como una norma contractual de derecho intrafederal que se distingue de la generalidad de las leyes porque tiene alma de contrato y forma de ley. Esto es decisivo para entender de qué estamos hablando en esta materia. Cuando uno avanza en el análisis del artículo 75, inciso 2, observa que todo ello ha sido reafirmado de manera muy clara, de manera muy simple de entender, porque toda transferencia que se haga de competencias, de funciones o de servicios, esencialmente requiere del acuerdo de la provincia o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esta misma idea de federalismo de concertación está presente en el momento en que se prohíbe que la ley convenio de coparticipación sea reglamentada por parte del Poder Ejecutivo o sea unilateralmente desconocida. Así que lo que signa claramente esta cuestión tan decisiva es la idea del consenso y del acuerdo. ¿Por qué acuerdo? Porque esta es la base del federalismo. ¿De dónde viene la palabra federalismo? Viene del latín y hace referencia al pactum federis, al pacto de unión. Todo federalismo, cualquiera sean sus características, está sentado sobre dos ideas esenciales: la búsqueda de la unión nacional con respeto de las diversidades. Esto significa que el respeto por las soberanías o autonomías provinciales y municipales o de la ciudad autónoma de Buenos Aires son esenciales para nuestra forma federal de Estado. Y cuando uno analiza incluso lo que fue el primer origen del federalismo, todos nosotros sabemos que los pactos interprovinciales, este es un año muy importante en esa materia, fueron absolutamente decisivos en esta materia, empezando por el Pacto del Pilar de 1820. O sea que la fuerza instrumentadora del federalismo argentino fueron los pactos interprovinciales. Pero es muy importante en relación al tema que analizamos hoy, la disposición transitoria sexta, que fíjense que con toda precisión lo que va a establecer es que las competencias, servicios y funciones no pueden modificarse sin la aprobación de cada provincia respectiva o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Inmediatamente después hay otra prohibición también muy importante. No se puede disminuir la distribución de recursos de las provincias y de la Cava hasta que se dicte la ley convenio. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en esta materia? El que he señalado hace ya muchos años, de acuerdo con Carlos Santiago Nino. El problema de la anomia, el del incumplimiento de la Constitución. Ese es el motivo por el cual en su testamento intelectual él habló de un país al margen de la ley. Esto se ve claramente en la cuestión del federalismo, una notoria distancia entre lo que dice el texto constitucional y la realidad del unitarismo fiscal que nosotros transitamos, entre otros aspectos. Pero además de esto, al tema yo lo he estudiado en detalle desde lo interdisciplinario con 2 encuestas de cultura constitucional y de la legalidad, donde ahí tenemos los datos concretos para explicar cómo una de las causas del subdesarrollo argentino es precisamente esa debilidad constitucional que nos lleva a la violación de la ley suprema, que es el proyecto político por antonomasia de los argentinos,
y sobre todo a la luz de lo que fue la reforma más importante, más legítima, más democrática de toda la historia argentina, que fue la gran reforma constitucional del 94. Yo acabo de escuchar lo que dijo Gil Domínguez, pero obviamente que no comparto sus términos y llego a conclusiones completamente distintas. Lo digo como constitucionalista, pero esencialmente como constituyente de la nación, que conozco perfectamente lo que fue esa asamblea y donde quiero explicar que en el sistema de la coparticipación impositiva participaron 10 gobernadores en ejercicio, como por ejemplo Duhalde, como por ejemplo Néstor Kirchner, como por ejemplo Masachesi, como por ejemplo Adolfo Rodríguez A, como, y podría seguir con la enunciación de gobernadores que participaron, porque obviamente había compatibilidad para el ejercicio de los cargos. De tal manera que rechazo la idea que sería absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esta materia. El Congreso avanzó en esta materia durante las presidencias de Alfonsín y de Frondizi, porque la cuestión central está precisamente en la distribución primaria y en observar claramente quién es el que presta los servicios en la Argentina para poder avanzar en este debate. No avanzamos porque hubo responsabilidades en tal sentido. Y obviamente, a pesar de que el consenso fiscal indicó en el de 2017, suscrito por muchas provincias, indicó en el punto M que hay que sancionar cuanto antes la ley convenio, todavía nosotros no hemos podido avanzar. No hace falta que les diga que esta es la más importante, la más decisiva y las más urgentes de las medidas que hay que tomar. He propuesto 20 propuestas, valga la redundancia, para fortalecer el federalismo argentino, en el libro ese indicado. La propuesta número sexta, por supuesto, no tiene orden de jerarquía, es comenzar ya mismo el debate sobre la ley convenio de coparticipación impositiva. No hay Doctor, otra forma de resolver los problemas de la Argentina. lo interrumpo para avisarle que estamos en tiempo para que vaya organizándose. Sí, pero el tema es el siguiente. El decreto 735 es abiertamente inconstitucional porque el presidente no tiene competencia alguna en la materia de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. Segundo, es violatorio del artículo 75, inciso 2, porque solo por medio de ley convenio se puede resolver esto. Tercero, viola la autonomía municipal, artículo 129, con lo cual me parece incomprensible lo que acaba de decir Gil Domínguez, de que esta solución de este proyecto inconstitucional que ha remitido el Poder Ejecutivo puede estar a favor de la autonomía municipal. Es todo lo contrario. Lo que hace es ratificar ese decreto inconstitucional, profundizar su ilegalidad y avanzar cada vez más en un golpe muy grave a la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Para conocer bien esta cuestión, hay que seguir el debate en la Convención Constituyente. Así se interpreta una constitución. Esa es la interpretación auténtica que corresponde. Pero además de esto, están los fallos de la Corte. Voy a citar esencialmente 5 fallos correspondientes a los reclamos de las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba, que específicamente trataron un tema similar a este. Se trataba de las detracciones a la masa coparticipable, llevadas adelante por un decreto de necesidad de urgencia, el 1399 de 2001, declarado inconstitucional en sus artículos 1, inciso A y 4, porque obviamente había hecho una detracción, en este caso para la AFIP. Pero incluso en el fallo Santa Fe contra Estado Nacional, la Corte, en un fallo que es el más importante en materia de federalismo fiscal de toda la historia argentina, explica que al no existir consenso de las provincias, hay inconstitucionalidad del artículo 76 de una ley del Congreso de Presupuesto, la 26.078. ¿Saben por qué? Porque sin participación y acuerdo de las provincias, o sea, sin respetar el federalismo de concertación, avanzó precisamente en qué? En quitar el 15% de la masa coparticipable para destinarla a la ANSES. Este ha sido un tema decisivo, tal es así que el consenso fiscal termina arreglando esta cuestión.
Por eso, en definitiva, acá no queda ningún otro camino que avanzar en no otra cosa que el cumplimiento de la Constitución. Voy a decir solo 2 palabras de la situación actual. No puede seguir este grado de arbitrariedad en la materia. Ahora se trata de beneficiar a la provincia de Buenos Aires. Antes fue Santa Cruz, antes fue La Rioja. Tengo los datos precisos de qué es lo que en definitiva llega a cada provincia argentina por la coparticipación. Y todos nosotros sabemos los enormes desequilibrios que tiene la Argentina. Para cumplir los grandes objetivos del artículo 75, inciso 19 y 75, inciso 2, es decir, una plena vigencia de derechos humanos lo más igualitaria posible en la Argentina, no tenemos ningún otro camino que avanzar en la sanción de la ley convenio de coparticipación. En resumen, el proyecto afecta a la Constitución de la misma manera que lo hacía el decreto de necesidad y urgencia. Obviamente, esto necesita desecharse ahora en el tratamiento inmediato, sobre todo por los artículos 2 y concordantes. No se puede establecer un avance en esta materia sin el acuerdo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precisamente por eso, en defensa de la autonomía, ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada más.